Obras maestras del Museo Sumaya y del Centro de Estudios de Historia de México. En el capítulo de hoy, el Códice Totomixtlahuaca. Les voy a hablar sobre un tema realmente apasionante. Es uno de los grandes tesoros de México, que es el Códice Totomixtlahuaca. Es un códice que salió a la venta en los Estados Unidos hacia el año de 1972 y sale a la venta pública, y entonces los dirigentes de la empresa decidieron adquirirlo y traerlo a México. A veces, cuando hay este tipo de ventas tan grandiosos que pertenecieron a manos privadas, pues obviamente se hace lo posible por adquirirlas para difundirlas. Y en este caso, el Códice Totomixtlahuaca, que por cierto, en su original lo pueden ver, está expuesto en el Museo Sumaya, lo pueden ver tranquilamente. Acuérdense que los códices, por al menos estos códices que se dieron en el estado Puebla, Guerrero, Oaxaca, son códices que se leen por las cuatro partes, es decir, se colocaban en el suelo y sobre eso se lee. Los códices, como decía el doctor Miguel León Portilla, eran los libros antiguos del mundo prehispánico. Cuando llega Hernán Cortés a la Ciudad de México, Tenochtitlan, uno de los grandes tesoros que el emperador Moctezuma II Xocoyotzin le muestra es precisamente su biblioteca. Una cantidad de códices con los cuales estaban determinados la geografía, la sucesión del poder, los límites geográficos, y eso es lo que se refleja también en el Códice Totomixtlahuaca. Hablar del Códice Totomixtlahuaca es hablar de historia, también de arte, de tradición, de resignificación. Porque un lienzo de herencia mesoamericana tiene ese universo, esa carga cosmogónica, cosmológica, en un lienzo en el cual van a brevar las tradiciones más sensibles. Nos lleva también a uno de los historiadores cabales, nodales, cercano al centro de estudios desde su gestión, incluso quizá desde antes, formador de generaciones de historiadores en México y en América Latina, don Edmundo Gorman. Desde el punto de vista de la etnohistoria, los códices son muy importantes para todo el trabajo que nosotros hacemos al elaborar la historia de los pueblos. Por ejemplo, en el caso de Totomixtlahuaca, el códice ha ejercido algo muy importante desde el punto de vista de que vamos a ver poblaciones que están en conflicto de tierras. Eso es lo que nos aporta ahorita, que habría que estudiar un poco más para ver sobre estos conflictos, pero al mismo tiempo estamos observando muchos glifos toponímicos de lugares que están en esta región, y por otro lado también, por ejemplo, glifos de agua que se encuentran entre ríos, o sea, un poco la ubicación del lugar. De manera extraordinaria, el lienzo o códice de Totomixtlahuaca posee una glosa en lengua náhuatl con cierto detalle. ¿Cuál es el contenido? Precisamente esta glosa nos da la posibilidad de entender parte del códice y trata de los problemas administrativos que tenía Totomixtlahuaca con las poblaciones adyacentes que anteriormente habían sido sujetos y que se estaban independizando. En la glosa se mencionan algunos mayordomos,
algunas autoridades indígenas que curiosamente tienen nombres tanto indígenas como españoles, y están tratando los de Totomislahuaca de fortalecer su presencia política a través de lo que tenemos en este contenido. Y es, en términos generales, podría decir que no muchas veces encontramos estas glosas en lengua náhuatl, estos textos en lengua náhuatl tan extensos. Esta fue una gran suerte que nos va a ayudar a entender mejor el códice. 20 siglos de arte donde la historia va hilvanando realmente punta a punta como este lienzo de algodón, herencias culturales de las cuales nosotros somos parte. Ahí donde los pinceles, ya sea de Ramos Martínez, de Siqueiros, de el propio Diego Rivera o de Montenegro, que está aquí a mis espaldas, pueden dar cuenta del color de la piel cobrizo. Este códice se sitúa a mediados del siglo XVI, 1564-1570. Es un códice post-hispánico, eso es muy importante. Los códices prehispánicos son los que se escribieron antes de la llegada de los occidentales. Los códices posthispánicos son aquellos que tienen una continuidad del mundo prehispánico, pero con elementos occidentales, como es el caso precisamente del códice Totomislahuaca. Totomislahuaca quiere decir lugar de la llanura del cazador del pájaro. Esto es muy importante porque nos remite el códice, que es muy interesante verlo, nos remite a aquel tiempo del siglo XVI en las llanuras precisamente de la población Totomislahuaca. ...195 por 171 centímetros que despliegan en fibras de algodón el códice Totomislahuaca. Una oportunidad también de hermanar ciencia, historia y arte. La historia se conserva en museos. Los documentos adquieren importancia por su trascendencia en el tiempo, como el códice Totomislahuaca. Lo que podemos ver como el río, que son estas líneas que son las más gruesas y que representa agua viva, representa también distintos círculos concéntricos que refieren a la piedra de la vida, al chalchihuite. Es agua viva, es agua corriente. ¿De qué materiales está elaborado el códice Totomislahuaca que perduran hasta nuestros días? ¿Cuáles son las características físicas de este códice? Se considera que esta pieza tiene un excelente estado de conservación y eso es debido a diversos factores. Uno de ellos, que es muy importante, es el soporte que tiene, que es un soporte de algodón. Está compuesto de 4 lienzos de algodón unidos y hablando un poco de las propiedades del algodón, es un material bastante resistente que es capaz de soportar cambios de temperatura, humedad y que seguramente jugó un papel muy importante en que actualmente podamos disfrutar de esta pieza. Cuando llegó a Museo Sumaya se le hizo un montaje mucho más adecuado. Eso quiere decir que se le hizo un bastidor con un soporte de lino y la pieza se cosió con una costura especial a para evitar que tuviera mayor deterioro y se estabilizara. Grandes restauradores en la escena nacional se dieron a la tarea de hacer pruebas desde infrarrojos, rayos X y tomar algunas muestras para que pudiésemos determinar tanto el soporte como su pigmentación.
y podemos en realidad descubrir distintos puntos que nos llevan a no solamente constatar que efectivamente corresponden con una tradición de la escena de los códices en la última parte del posclásico, sino también en la consecución de lo que fue la conquista y en tiempos virreinales. Se le hicieron algunos estudios materiales y se determinó que los pigmentos que se encuentran tienen varios contenidos de carbono. Esto gracias a análisis con luz infrarroja. Y con luz ultravioleta se determinó que existe materia orgánica en algunos colores. Colores que al día de hoy están desvanecidos debido a que normalmente lo que se utilizaba en la época prehispánica y al principio de la época colonial era colorantes para este tipo de obras. Los colorantes no son muy estables ante la luz y los cambios de humedad y por lo tanto no llegaron hasta nuestros días. Afortunadamente, la mayor parte de los pictogramas descritos en el códice están hechos con una especie de tinta. ¿Qué información nos proporciona el Códice Totomixtlahuaca? ¿Cuál es su valor como documento histórico? ¿Cuáles fueron los retos que hicieron o que crearon estos documentos, estos lienzos en comunidades indígenas? El primero de ellos fue un problema que nosotros llamamos cabecera sujeto. Pueblos que están perdiendo poder político y que sus sujetos se están independizando. El altépetl era la cabecera y que en tiempos prehispánicos y coloniales tempranos, por ejemplo, percibían el tributo y eran los intermediarios con las autoridades españolas. Las cabeceras están perdiendo poder y aquí está la de Totomixtlahuaca. El siguiente problema son el más importante que ustedes van a ver en el códice, propiedades territoriales que están perdiendo, tanto por la invasión de otros pueblos como la invasión de los españoles. Entonces, esto es lo que finalmente nos da explicación de este y otros lienzos, problemas que se ven representados aquí y que por otro lado tenemos la posibilidad de ver historia de esta población. Algo muy importante y que nos llama la atención es que alrededor, digamos en una forma perimetral del códice, vamos a encontrar la presencia femenina. Mujeres con cierta categoría, son mujeres nobles a las que se les ha dado el nombre de Siguapipiltin, que eso quiere decir mujeres nobles, que están ahí porque se van a casar con hombres nobles, con pilis. Y estos hombres van a hacer alianzas unos con otros para que puedan ejercer la parte del gobierno, del mando, de la nobleza de estos pueblos. Cuando el historiador tiene la posibilidad de viajar, como fue el caso precisamente de la entrega de la copia del códice al pueblo de Totomixtlahuaca, entonces la labor del historiador cobra otro sentido, porque va al lugar de origen. Dos ríos cruzan una superficie de tierra. Personajes nobles, señores, el pueblo reunido. Textos en náhuatl, pictogramas, plantas, animales de tinta de carbón en lienzo de algodón. Un registro de repartición de tierras. Una panorámica de lo que fue el inicio de un nuevo mundo. La mezcla de dos pueblos retratados en el códice Totomixtlahuaca. Obras maestras del Museo Sumaya y del Centro de Estudios de Historia de México.